frente a un brote de fiebre amarilla en uno de los estados del país. Pero más aún nos tiene altamente preocupados la ausencia de información, bien sea para desmentir o bien sea para, digamos, o decir que en efecto esto está ocurriendo. Aunque bien sabemos por organizaciones que trabajan en el área que hay evidencia de este brote, de un paciente que presenta este tipo de brote, que es fiebre amarilla, la verdad es que no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, hay un enorme silencio. Ante la fiebre amarilla no se puede tener silencio. O sea, ante un brote epidemiológico de esta magnitud, se requieren, uno, y establece el protocolo internacional, que lo primero que tienen que hacer las instituciones es notificar, por ejemplo, a las sociedades, a emitir un boletín epidemiológico, emitir cercos epidemiológicos, tener acciones. Estamos hablando de una enfermedad, y ya luego lo dirán expertos en el área, como lo son Julio Castro y Unidades Urbina. Estamos hablando de una infección, primero que la transmite un mosquito. Luego, segundo, que además tiene alta potencialidad de mortalidad. No hay un tratamiento, pero lo que sí se requiere más que nunca es la prevención y la actuación de los organismos competentes. Ante eso reiteramos, hoy denunciamos que hay un enorme silencio ante el país, en información, en aclarar, en dar, digamos, el parte de lo que está ocurriendo. Y está en nuestra competencia como diputados, y está en nuestra competencia como comisión, exigir no solo claridad sobre lo que esto ocurre, sino saber cuáles son los planes de acción. Porque aunque esto ocurre en un foco, las epidemias se propagan. Y hoy un país en el que sus hospitales no funcionan, hoy un país en que no existe o está precario el sistema ambulatorio, hoy un país en donde, por ejemplo, y esta es otra información que reiteramos, debe ser dicha, hoy hay una deuda enorme que no ha sido cancelada por el régimen al fondo rotatorio, que expone al país que en las próximas semanas o meses no exista una disposición de vacunas. Y tenemos un brote de este tipo, como la fiebre amarilla, que requiere de vacunas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Entonces, no se ha pagado la deuda al fondo rotatorio. Se debe, no hay disposición de vacunas. Bueno, ¿cuáles son los planes de acción? Hoy en efecto sabemos de organizaciones de carácter humanitario que están trabajando y que están altamente preocupadas por esto. Pero hoy se requiere información. Información, hoy sabemos que Venezuela pudiera estar en las próximas semanas o meses confrontándose el hecho de que no hay vacunas. Tenemos un brote que lo están diciendo las redes sociales y lo están diciendo actores importantes en materia de salud de fiebre amarilla. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Ante esto, nuestra comisión está en el rol de exigir los planes de acción, de exigir si esto ocurre y de exigir saber qué está pasando con el estado de las vacunas en Venezuela. Para más información le voy a dar la palabra al doctor Julio Castro. Gracias, diputada. Me gustaría resaltar, en mi condición particular de profesor del Instituto de Medicina Tropical, la significancia de un caso de fiebre amarilla en un estado del país. La fiebre amarilla es una de las enfermedades en las cuales le tenemos más respeto, en el sentido de que su tasa de mortalidad está alrededor del 40-50%, aún en los mejores sitios. Es un virus que no tiene ningún tipo de tratamiento y solamente las medidas de contención y las medidas de control epidemiológico son capaces de contener y evitar que se produzca una propagación y una epidemia de grandes magnitudes. Hasta el momento, la información secundaria, por fuentes secundarias que tenemos, como ya dijo la diputada, no hay información oficial, es un caso de una persona de etnia Pemón que llegó al hospital de Ciudad Bolívar para ser atendido y pasó semanas hospitalizado. Esa es la información que tenemos hasta ahora y en función de eso sí se necesita tanto en la comunidad médica para el diagnóstico de la enfermedad tempranamente como la información a las comunidades para el control de los vectores. Esta es una enfermedad que se puede transmitir con el mosquito Aedes, que es el mismo mosquito que transmite Zika, transmite dengue y transmite chikungunya. Lamentablemente, el saldo de información en relación a epidemias anteriores por parte del Ejecutivo ha sido bastante poco transparente y es por la razón por la cual en este momento tenemos alta preocupación en el sector académico al cual pertenezco. Hasta el momento la información parece sugerir que es un brote o un caso asociado a lo que llamamos un caso de origen selvático, que tiene una connotación diferente a un caso de origen citadino o urbano, pero hasta el momento es la información que tenemos. Creo que tanto los organismos internacionales que tienen competencia en investigación de epidemia como el propio Ejecutivo Nacional deberían estar haciendo actividades tendientes a identificar si hay otros posibles casos
identificar posibles casos en el entorno donde vive el paciente, inclusive casos en monos o en primates, que es de alguna manera lo que predice la aparición de este tipo de epidemia. Igualmente, como dijo el diputado, tenemos una preocupación importante por el área de la vacuna, y en relación al área de la vacuna voy a dejar que hable el doctor Unías Univina, que es presidente de la Sociedad de Pediatría. Sí. En el caso de esta persona, perdón, diputado, sí. ¿Cuál es el estatus en estos momentos de quien está hospitalizado en Ciudad Bolívar? No tenemos información ni somos el organismo indicado para que esa información. Nuestro llamado es a que el Ejecutivo, en el mejor talante posible, y eso es competencia directa del Ejecutivo, creo que del propio ministro, la Dirección Nacional de Epidemiología, dé la información concerniente exacta sobre el caso. En relación a la protección, tiene que ver directamente con el nivel de protección que generan las vacunas, cuya información tampoco sabemos. O sea, no hay una información transparente en Venezuela de qué porcentaje del estado Bolívar, por ejemplo, es la cobertura de vacuna de fiebre amarilla. Suponemos que debería ser una de las importantes, porque el estado Bolívar ha sido un estado que históricamente puede tener contacto con fiebre amarilla. Hubo una epidemia de fiebre amarilla en Brasil en los últimos 2 años. O sea que deberíamos suponer esa información, pero esa información no se puede suponer, tiene que ser exacta en nuestro país. ¿Es decir que el estado Bolívar es de la población más vulnerable de Venezuela en estos momentos? Es más vulnerable porque el caso se origina allí. Si tú tienes una tasa de vacunación demostrada mayor al 85%, al 90%, el riesgo de que se produzca una epidemia es extremadamente bajo. Esos son conceptos de epidemiología básica para nosotros. Ahora, si el porcentaje de cobertura es 60%, que a alguien le parecerá que es bueno, pero no es suficientemente bueno, tú tienes un riesgo de que haya un número importante de casos en el caso que se produzca un brote urbano. En este momento, la información parece decir que es un brote asociado a un ente selvático y no a un caso urbano, pero en todo caso, esa información debería decirlo el propio ministerio. Dejo al doctor Urbina para el tema de las vacunas. No lo sabemos, porque es información que debería liberar el propio ministerio. No tenemos información exacta de cuál es la condición del paciente. Entendemos que el paciente tuvo una evolución favorable, quiere decir que no falleció, parece tener algunas complicaciones médicas, pero no tenemos información de primera mano. Nosotros como médicos quisiéramos tener una información de primera mano de sus médicos tratantes o del propio Ministerio de Salud. Muy buenos días, gracias por estar acá. En relación a lo que decía la diputada y al doctor Julio Castro, es importante que la población sepa que el Ministerio Popular de la Salud debe, por ley, publicar semanal y anualmente los anuarios de estadística vital para que podamos saber de qué nos enfermamos, de qué nos morimos. Desde el año 2016 no se publica esa información. Quiere decir que al usted no informar al personal de salud, a la gente que tiene que tomar las decisiones y a la población, da una falsa sensación de tranquilidad de que no pasa nada. Y el que haya un solo caso de fiebre amarilla, que teníamos 14 años sin fiebre amarilla, así como tuvimos 25 años sin difteria, como tuvimos 9 años sin sarampión, es extremadamente grave porque ya oímos que la fiebre amarilla se transmite por los mosquitos, y bien este caso aparentemente fue selvático. Cuando esa persona tiene la viremia y llega a su casa en las zonas urbanas, los mosquitos patas blancas pueden contaminar al resto de la persona. Y en relación a las vacunas, lo que nos preocupa muchísimo es que Venezuela, si revisamos las páginas de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, Venezuela apenas llega aproximadamente a un 60%, 65% en todas las vacunas de cobertura para los pacientes. La OMS dice que una buena cobertura, sin hablar de excelente, es por encima del 90%. Y si estamos hablando que en Venezuela hay 60% apenas, 65%, estamos dejando una gran cantidad de la población expuesta a todas estas enfermedades que lo peor es, o lo mejor es que son prevenibles por vacuna. Y cuando revisamos el último brote de fiebre amarilla, que fue en el año 2002, apenas llegaba a 58% la cobertura vacunal. Y hoy día en las páginas de la OMS vemos que en cuanto a fiebre amarilla, apenas se está llegando en Venezuela a 35% de cobertura vacunal. Estamos dejando 70 y tantos % de la población expuesta y en peligro de que pueda contaminarse, en este caso, o enfermarse de fiebre amarilla. Es lo que dice. Solo para fiebre amarilla. Y cuando hacemos el screening o el promedio de todas las demás vacunas, apenas llegamos entre 58 y 65% de todas las vacunas. Es por eso que todavía tenemos activa, entre otros, Haití y Venezuela, la epidemia de difteria y la epidemia de sarampión, cuando los demás países han podido hacer un cerco epidemiológico adecuado. ¿Qué peligro representa eso para un
Claro que estamos expuestos, estamos exponiendo a la población, sobre todo a los más vulnerables, los menores de 1 año y los mayores de 60 años, a que estén cualquier enfermedad de estas puede ser, que en algunos casos puede ser pasajera, puede ser mortales, sobre todo tomando en consideración en la población infantil el grado de desnutrición que tenemos en Venezuela. No, no tenemos porque no hay información oficial. Ese es el grave problema de que el ministerio o los entes relacionados con salud no informen. Entonces suponemos que si ahorita estamos con tan baja cobertura y además hay una deuda importante con el fondo rotatorio de vacunas de la OPS, quiere decir que Venezuela ni tenemos ni vamos a tener vacunas mientras esa deuda no se honre, así como pasó con la parte de los trasplantes. Gracias. Ustedes escuchaban declaraciones del doctor Uníades Urbina, médico pediatra, quien pues daba cuenta de las cifras del porcentaje de la población venezolana que tiene actualmente cobertura de vacunas. Decía que tan solo el 35% de los venezolanos están cubiertos de vacunas por fiebre amarilla, el resto de la población se encuentra vulnerable. También decía que la OMS dice que una buena cobertura de vacunación es del 90%. En Venezuela solo existe un 60%. Desde hace 14 años no se registraban casos de fiebre amarilla, según datos suministrados por precisamente el doctor Uníades Urbina. Los brotes parecen ser de origen selvático, esto según información que suministró el doctor Julio Castro, médico infectólogo. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del diputado José Antonio España, quien hace una semana fue expulsado de la organización política Cambiemos del diputado Timoteo Zambrano. Vamos a escuchar de inmediato. A la Asamblea Nacional que hemos formalizado la constitución de una nueva fracción parlamentaria, independientes por la renovación y el cambio. Esta fracción parlamentaria tiene como norte la defensa de la Constitución, la defensa de las leyes y la defensa de la Asamblea Nacional. Es la Asamblea Nacional el punto de encuentro del diálogo entre todos los venezolanos, la reconciliación de los venezolanos. Todos los mecanismos de acuerdo o diálogo los saludamos. Saludamos a la Mesa de Diálogo Nacional que ayer le comunicó a Venezuela un conjunto de resultados. Saludamos en su momento los de Noruega y los de Barbados y así lo vamos a seguir haciendo. No vamos a acompañar nada que no sea constitucional. Nadie que nos proponga que votemos algo que no esté en la Constitución y en las leyes lo vamos a acompañar y a respaldar. Esa dicotomía de malos y buenos la vamos a acompañar. En esta ocasión, el diputado, le damos la bienvenida al diputado Leandro Domínguez por el Estado de Carabobo, que va a ser también vocero de esta rueda de prensa. Pero es que no tiene nada de malo que se reúnan. Al contrario, tengo por la suerte que hay contactos del gobierno nacional y con muchos sectores de oposición. La directiva de la Asamblea Nacional tiene la obligación de reunirse con todos los sectores de la sociedad venezolana para buscar salidas a la crisis. Eso no es un tema al cual yo me reúno escondido o yo no me reúno. Deberían reunirse de forma pública. No hay que esconder nada, incluso para tener desacuerdos y decírselos a Venezuela. Estamos de acuerdo en qué cosas y estamos de desacuerdo en qué cosas. No debe la directiva de la Asamblea Nacional sino cumplir con su obligación. Deben reunirse con el Ejecutivo y con todos los sectores de la sociedad venezolana. Esto no es reunirse solamente con los que están de acuerdo conmigo. Pero, diputado Leandro. También se unirían a la Mesa Nacional de Diálogo y el llamado que ustedes harían también al diputado Juan Guaidó, que continúa llamando a la calle. Mira, nosotros vamos a ser parte de la Mesa Nacional de Diálogo y de cualquier mecanismo de diálogo y de acuerdo. Al diputado Juan Guaidó le hemos dicho que rectifique, que no lidere la confrontación, que no lidere la pelea, que Venezuela necesita paz, reconciliación y que empujemos por el comité preliminar la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es básico. ¿El derecho a la protesta no está consagrado en la Constitución? Los partidarios de Juan Guaidó, los partidarios del PSUV, los partidarios independientes como nosotros tienen derecho a protestar. Para las protestas no son para llamar a levantamientos ni a confrontaciones, son protestas por razones, por causas, enfermeros, médicos, maestros, ese es otro tipo de protesta. Yo sé que quieren hacer un conjunto de preguntas, pero no permitiríamos que claro, me quedo yo. Bueno, ok. Vamos a dejar al diputado Leandro Paredes y seguramente Sí, en privado seguro. Bueno, buenas tardes para todos. Leandro.
Mi nombre es Leandro Domínguez, diputado de la Asamblea Nacional del Parlasur por el estado Carabobo. Hoy queremos anunciarle al país, como lo acaba de señalar el compañero España, la conformación de una fracción parlamentaria independiente por la renovación y el cambio. Ustedes saben que para poder subsistir o sobrevivir en este Parlamento se requiere estar en una fracción parlamentaria para intervenir, para participar, etcétera, etcétera. Esto es una fracción parlamentaria independiente que viene a coadyuvar para buscar la solución en lo concreto de nuestro país. Hay que hablarle claro a Venezuela. Miren, yo que estuve en Carabobo en la actividad el día sábado, les puedo decir que el pueblo carabobeño, al igual que la mayoría del país, esperaba algo más contundente. O sea, el pueblo espera respuesta, el pueblo quiere una solución y hay que desentramar totalmente esto, lo que está ocurriendo en Venezuela, a través de un diálogo, con una mesa de 12 patas. Yo creo que a esta mesa le hace falta más actores políticos que permita llegar a un consenso, un acuerdo, para que podamos buscar la solución económica, social, política en Venezuela. Así que el día de hoy quiero decirle que esto no es una fracción para tirarle piedra al presidente Guaidó o para boicotear al presidente Guaidó. Todo lo contrario, es para participar en la Asamblea Nacional. Vamos a seguir junto al pueblo, junto a las comunidades, junto a todos los sectores sin ningún tipo de discriminación. Así que, mira, hasta ahora 4 parlamentarios nos estamos sumando, que el diputado Luis Aparicio, Superlano, España y mi persona. ¿Y a usted qué le llevó a retirarse de la Asamblea? Mira, realmente yo tengo ya rato retirado de mi organización política, ¿ok? Independiente, y continúo independiente hasta tanto, bueno, se den las condiciones para formar parte de una organización política. Por lo pronto seguiré denunciando en Carabobo lo que es la explotación del oro, lo que es la situación crítica de la salud. Aquí nuestro pacto es con el pueblo venezolano, nuestro pacto es con la sociedad civil, con los sectores que al final son los que están padeciendo por las políticas erradas del régimen de Nicolás Maduro. Ciertamente esta no es una fracción independiente a favor de Nicolás Maduro, todo lo contrario, es una fracción independiente a favor del pueblo venezolano para buscar las soluciones inmediatas muy pronto. Muchas gracias. Escuchaban declaraciones del diputado Leandro Domínguez luego del anuncio de la conformación de esta nueva fracción parlamentaria denominada Independientes por la Renovación y el Cambio, una fracción parlamentaria que nace luego de la expulsión de la organización política Cambiemos de los diputados José Antonio España Corrijo y también el diputado Aparicio. Ellos, pues, en este documento que han presentado el día de hoy ante la presidencia de la Asamblea Nacional, escriben que esta fracción tiene como norte la defensa de la Constitución, las leyes de Venezuela, su trabajo decidido y determinado a la construcción de la paz y el diálogo de Venezuela. La fracción está conformada por el diputado Adolfo Superlano, José Gregorio Aparicio y José Antonio España, y también el diputado Leandro Domínguez, de quien escuchaban ustedes hace minutos declaraciones recientes. Esto luego de conformarse esta fracción parlamentaria. Ya pues Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y máximo representante del Poder Legislativo, ha entrado al hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional, pues para comenzar con la sesión ordinaria de este martes 19 de noviembre, que tiene previsto como puntos del día 3 específicamente: el debate sobre el derecho a la protesta sin represión y al ejercicio pacífico de nuestros derechos constitucionales; como segundo punto del orden del día, el debate sobre la impunidad reinante en el país; y como tercer punto del orden del día, el debate sobre el deterioro de la salud infantil en Venezuela. Es la información que tenemos hasta el momento. Los invitamos a estar atentos al inicio del debate parlamentario. Reporto para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.